Antes de seguir, déjame decirte algo importante. Si alguna vez sentiste que estudias mucho pero recuerdas poco, si alguna vez pensaste que tu memoria no es buena o que aprender te cuesta más de lo normal, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. No porque lo diga yo, sino porque lo que estás a punto de escuchar no se enseña en la escuela, no se explica en la universidad y casi nadie lo aplica correctamente. Aquí hablamos de cómo funciona realmente tu cerebro, sin mitos, sin frases motivacionales vacías y sin métodos obsoletos. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué aprender puede ser más fácil de lo que siempre te dijeron. ¿Sabías que, en este preciso momento, tu cerebro está eliminando más del 70% de todo lo que aprendiste ayer? Mientras lees estas palabras, mientras respiras, mientras parpadeas, tu mente está borrando información que te costó horas comprender. No lo hace porque seas distraído. No lo hace porque tengas mala memoria. Y definitivamente no lo hace porque no seas inteligente. Lo hace porque así funciona el cerebro humano cuando no recibe las señales correctas. El olvido no es un fallo, es un mecanismo natural diseñado para protegerte del exceso de información. El problema no es que olvides, el problema es que nadie te enseñó cómo indicarle a tu cerebro qué información merece quedarse. La mayoría de las personas pasan años estudiando con técnicas que van completamente en contra de la biología del aprendizaje. Releen una y otra vez el mismo texto, subrayan páginas enteras, hacen resúmenes interminables, memorizan datos sin contexto y luego se frustran cuando, días después, todo desaparece. Piensan que el problema es falta de disciplina, cuando en realidad es falta de método. Están luchando contra su propio cerebro sin saberlo. Pero existe una forma científicamente comprobada de retener hasta el 80% de lo que estudias en tan solo 24 horas. Y no se trata de estudiar más tiempo. No se trata de tener una memoria privilegiada. Se trata de trabajar con el cerebro, no contra él. Se trata de entender 3 principios fundamentales que la neurociencia descubrió sobre cómo realmente aprendemos y recordamos. Hoy vas a descubrir exactamente qué hacer durante las próximas 24 horas después de estudiar algo para que esa información se consolide en tu memoria a largo plazo. No teoría abstracta. No promesas vacías. Un proceso claro, paso a paso, respaldado por décadas de investigación científica. Y lo más sorprendente es que es mucho más simple de lo que imaginas. Para entender esto, tenemos que viajar al origen de todo. En el año 1885, un psicólogo alemán llamado Hermann Ebbinghaus realizó un experimento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la memoria. Durante meses, memorizó listas de sílabas sin sentido, palabras inventadas que no tenían ningún significado, y luego midió cuánto recordaba con el paso del tiempo. Lo que descubrió fue tan revelador como inquietante. Demostró que olvidamos aproximadamente el 50% de la información nueva en solo una hora. En 24 horas, ese número asciende a casi 70%. Y en una semana, si no hacemos nada, olvidamos hasta el 90% de lo aprendido. Esto se conoce como la curva del olvido. Y esta curva explica por qué tantas personas sienten que estudiar es una pérdida de tiempo. En el momento entienden todo perfectamente, pero días después es como si nunca hubieran visto ese contenido. El conocimiento no se consolida, se desvanece. Pero aquí viene la parte que casi nadie menciona. Ebbinghaus también descubrió que esta curva no es inevitable. Encontró que si revisamos la información en momentos estratégicos específicos, podemos aplanar casi por completo esa curva. Podemos hacer que el cerebro retenga la información de forma estable y duradera. Para comprender cómo ocurre esto, necesitas imaginar cómo se forma un recuerdo. Cada vez que aprendes algo nuevo, tu cerebro crea una conexión neuronal. Esa conexión es frágil al principio. Imagina un sendero en medio de un bosque espeso. La primera vez que lo recorres, es difícil, confuso, lleno de obstáculos. Pero si vuelves a recorrer ese mismo sendero poco tiempo después, algunas ramas ya están apartadas.
El camino empieza a definirse. Si lo recorres otra vez al día siguiente, se vuelve aún más claro. Y si continúas transitándolo en intervalos precisos, ese sendero termina convirtiéndose en una autopista neuronal clara y permanente. Este proceso se llama potenciación a largo plazo y es la base biológica de la memoria duradera. Aquí está el secreto que cambia todo. No se trata de repasar muchas veces. Se trata de repasar en el momento exacto en que tu cerebro está a punto de olvidar. Es como regar una planta justo cuando empieza a secarse, no antes ni después. La ciencia ha identificado 5 momentos críticos durante las primeras 24 horas después de aprender algo nuevo. Cada uno cumple una función específica en el proceso de consolidación de la memoria. El primer momento ocurre inmediatamente después de terminar de estudiar. Y aquí está el error más común. La mayoría cree que repasar significa volver a leer el material. Eso es falso. El repaso más efectivo se llama recuperación activa. Apenas termines de estudiar, cierra el libro, apaga el video, toma una hoja en blanco y escribe todo lo que puedas recordar sin mirar nada. Conceptos, ideas, palabras clave, incluso fragmentos confusos. Vas a sentir incomodidad. Vas a pensar que no recuerdas nada. Esa incomodidad es exactamente lo que fortalece las conexiones neuronales. El cerebro aprende cuando se ve obligado a buscar información, no cuando se la entregas pasivamente. Dedica entre 3 y 5 minutos a este ejercicio. Luego compara con el material original. Ese contraste le indica a tu cerebro que información es importante. El segundo momento crítico llega unos 10 minutos después. Aquí entra en juego una técnica llamada elaboración. El cerebro no almacena información aislada, la almacena conectándola con conocimientos previos. Pregúntate a qué se parece lo que acabas de aprender, cómo lo explicarías con un ejemplo de tu vida cotidiana, qué analogía podrías usar. Este proceso, aunque breve, integra la información nueva en tu red de conocimiento existente y la hace mucho más resistente al olvido. El tercer momento clave ocurre aproximadamente 1 hora después. Aquí repites la recuperación activa. Otra hoja en blanco, otra vez desde cero. Este paso es crucial porque refuerza justo las conexiones que están en riesgo de desaparecer. La ciencia demuestra que esta práctica de recuperación espaciada es hasta 3 veces más efectiva que la relectura pasiva. El cuarto momento, probablemente el más poderoso de todos, ocurre antes de dormir. Durante el sueño profundo y la fase REM, tu cerebro consolida la memoria. Reorganiza la información, fortalece conexiones y elimina lo irrelevante. Si haces un repaso mental justo antes de dormir, le estás diciendo a tu cerebro que esa información es importante. No necesitas leer ni escribir. Solo recorre mentalmente los conceptos principales durante 5 minutos. El quinto momento ocurre al despertar al día siguiente, antes de tocar el teléfono, antes de revisar mensajes. Otro ejercicio breve de recuperación activa. Este repaso aprovecha el trabajo nocturno del cerebro y fija definitivamente la información. Después de este quinto paso, habrás completado el ciclo crítico de 24 horas que transforma el aprendizaje frágil en memoria duradera. Pero hay algo más que necesitas entender para que todo esto funcione. No se trata solo de cuando repasas, sino de cómo estudias inicialmente. El estudio efectivo es activo, no pasivo. Leer sin pensar no funciona. Subrayar sin reflexionar no funciona. El aprendizaje profundo ocurre cuando haces preguntas, cuando explicas con tus propias palabras, cuando relacionas ideas, cuando aplicas el conocimiento a nuevos contextos. Existe además un enemigo silencioso que destruye todo este proceso, la multitarea. La neurociencia es clara. El cerebro no puede concentrarse profundamente mientras salta entre tareas. Cada interrupción cuesta entre 10 y 20 minutos de enfoque real. Estudiar con el teléfono cerca es sabotear tu propio aprendizaje. La solución es simple, pero requiere disciplina. Elimina distracciones. Usa bloques de concentración.
Respeta los descansos, porque el cerebro también aprende cuando descansa. Durante los descansos, el cerebro entra en lo que se llama la red por defecto. Es un estado en el que tu mente consciente se relaja, pero el cerebro sigue trabajando en segundo plano, conectando ideas y consolidando información. Por eso muchas comprensiones aparecen cuando caminas, te duchas o miras por la ventana. El descanso no es pérdida de tiempo, es parte del aprendizaje. Existe también una herramienta extraordinariamente poderosa que la mayoría subestima: enseñar lo que aprendes. El efecto protege demuestra que explicar a otros consolida el conocimiento de forma profunda. No necesitas un estudiante real. Puedes grabarte, escribir, hablar en voz alta. Enseñar obliga al cerebro a organizar la información y detectar vacíos. Otro principio clave es el poder de las historias. El cerebro humano está diseñado para recordar narrativas, no listas de datos. Siempre que puedas, convierte lo que estudias en una historia. Entiende el contexto, el porqué, la secuencia lógica. La memoria funciona mejor cuando hay sentido. Y ahora llegamos a la verdad final que integra todo lo anterior. Olvídate de estudiar para memorizar. Estudia para entender. La memorización sin comprensión es frágil. La comprensión profunda genera memoria automática. Cuando entiendes de verdad, la memoria viene como consecuencia natural. Las 24 horas después de estudiar son una ventana de oportunidad extraordinaria. Es cuando el cerebro está más plástico, más receptivo, más moldeable. Si aprovechas esa ventana, cambias para siempre tu forma de aprender. Si la ignoras, el cerebro decide solo qué borrar. Si este contenido te ha dado claridad real, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí seguimos explorando cómo optimizar tu cerebro, tu aprendizaje y tu vida con ciencia real. Deja tu like para que este conocimiento llegue a más personas y compártelo con alguien que esté luchando con el estudio. La diferencia entre quienes aprenden con facilidad y quienes luchan no está en la inteligencia, sino en conocer y aplicar los principios correctos sobre cómo funciona realmente el cerebro humano. Ahora tú los conoces.